Ya en un video anterior hablamos de rectas, pero ¿qué eran rectas? Eran ecuaciones de la forma ax más by más c con a, b y c constantes iguales a 0, donde todo esto del lado izquierdo, el ax más by más c, es precisamente un polinomio de primer grado en dos variables, la variable x y la variable y. Ahora vamos a estudiar un objeto geométrico mucho más diverso, más rico en información, que tiene casi la misma estructura que es lo que estamos viendo aquí. Esto es un polinomio de primer grado en dos variables igualado a 0. En pocas palabras, las rectas que hay en el plano son como las raíces de este polinomio en dos variables, por decirlo de alguna forma y hacer la analogía con los polinomios de una variable. Ahora vamos a estudiar ya no ecuaciones de la forma p sub 1 de x y igual a 0, es decir, no vamos a estudiar polinomios de primer grado en dos variables cuando son iguales a 0, sino que ahora vamos a brincarnos a estudiar polinomios de segundo grado en dos variables cuando son iguales a 0. Y estos son mayormente conocidos como cónicas. Así es, y su ecuación general es la que estoy poniendo a continuación. Tenemos un término cuadrático para la x, ax cuadrado, un término cuadrático para la y, c por y al cuadrado, y un término mixto donde se multiplican la x y la y de la forma b por x por y, más un término lineal de x, más un término lineal e por y, más un término independiente f, y todo esto es igual a 0. Vamos a estudiar, haciendo la analogía, polinomios de segundo grado en dos variables iguales a 0. Cuando estudiamos rectas eran polinomios de primer grado en dos variables igualmente iguales a 0. Esta ecuación es la que se conoce como la ecuación general de las cónicas en el plano. ¿Okay? Así es como se le conoce a estas figuras, porque cuando le haces un corte a un cono, dependiendo del ángulo del corte, obtienes alguna de estas figuras que están regidas precisamente por esta ecuación en el plano cartesiano, la cual, como ya les dije desde hace varios videos, pues es una ecuación implícita para una relación en el plano cartesiano, pero muy específica. En este caso es una ecuación de segundo grado. Y dependiendo de los valores que tengan a, b y c en esta ecuación general, es la cónica que vamos a obtener, amigos. Así es, depende de esos valores con qué objeto geométrico vamos a estar lidiando. Y tenemos tres posibles casos. Aquí se los muestro a continuación. Y es que si 4 veces a por c menos b al cuadrado es mayor que 0, tenemos una elipse. O bien podemos tener una circunferencia como caso particular de la elipse. ¿Sale? Si 4 por a por c menos b al cuadrado iguala a 0, entonces lo que tenemos ya no es ni una elipse ni una circunferencia, sino una parábola. Y ya por último, si tenemos que 4 veces a por c menos b al cuadrado es menor que 0, es negativo, entonces tenemos una hipérbola en el plano. Ahora, ese término b es un poquito problemático por ser un término mixto. Digamos que es lo que, sí, muchos le llaman el término mixto, yo también le llamo el término de acoplamiento o el término de rotación geométricamente, porque es el término que geométricamente va a inducir una rotación en el plano cartesiano para la cónica. O sea, imagínense, con ese término distinto de 0 podemos tener parábolas que estén como giradas, y lo mismo con las elipses y las hipérbolas. Las circunferencias así no, porque las circunferencias son simétricas en cualquier dirección. Entonces, sí me interesa estudiar ese término, pero lo estudiaremos en un futuro video, no ahorita. De hecho, me interesa que en un futuro video demostremos que conociendo el caso donde b es igual a 0, podemos conocer el caso donde b es distinto de 0. Así que de momento vamos a considerar que b es igual a 0 sin pérdida alguna de generalidad. Créanme que no, porque le vamos a dedicar un buen de videos a la elipse, a la parábola y la hipérbola. Entonces, si b es igual a 0, nuestras condiciones se convierten en unas nuevas, y son las siguientes. Como b es igual a 0, tenemos lo siguiente, y es que si el producto a por c es mayor que 0, tenemos una elipse. Segundo caso, si el producto a por c es idéntico a 0, tenemos una parábola. Y si el producto a por c es negativo, es menor que 0, estamos lidiando con una hipérbola. ¿Sale? Ahora, hay elipses e hipérbolas y parábolas que pueden variar dependiendo de los términos a y c. Eso lo iremos analizando con el paso de los videos, no se preocupen. De momento,
Ya que terminamos esta introducción a las cónicas, voy a empezar con el primer objeto geométrico, que es la elipse, que es un objeto muy interesante, bueno, todos realmente, pero vamos a empezar con ese caso, que es el caso en el que A por C es mayor que 0, es un número positivo. Como caso particular de la elipse está la circunferencia, que como veremos, se da cuando A es igual a C. Ese es el caso de la circunferencia. El caso general es una elipse. Ya veremos en qué se distinguen y por qué la circunferencia sale solita de la elipse y realmente es muy sencilla de graficar en comparación a las elipses. ¿Estamos claros? Espero que sí. Entonces vamos a comenzar. Como les dije, en esta ecuación, en la ecuación general de las cónicas ya con b igual a 0, vamos a tener la siguiente ecuación general de las cónicas sin término mixto, ¿ok? O cónicas desacopladas. El término desacopladas ya después veremos por qué le digo así. Pero repito, b es igual a 0, entonces tenemos como ecuación general a por x al cuadrado más c por y al cuadrado más d por x más e por y más f igual con 0. ¿Ok? Vamos a partir de esta ecuación y repito, vamos a considerar como primer caso de estudio cuando A por C, cuando el producto A por C es mayor que 0, o bien el producto A por C es positivo. Si el producto de A con C es positivo, esto significa que A y C poseen el mismo signo. Bien ambos son positivos o bien ambos son negativos. ¿Sale? En la práctica, lo más común que ustedes pueden llegar a ver es que ambos van a ser positivos. Es la forma más fácil de distinguir en una ecuación de esta forma, la que está arriba, si tenemos una elipse o una hipérbola. Cuando es una parábola es muy fácil porque, como veremos, ya sea el término x cuadrado o el término y cuadrado son nulos, así que es muy sencillo. ¿Sale? Entonces, repito, el caso de las elipses y circunferencias, en caso particular, se da cuando el producto A por C es mayor que 0. Y esto puede darse en dos casos, ya sea que A y C sean positivos o que A y C sean ambos negativos. ¿Sale? Esto, escrito en lenguaje matemático, es que A sea mayor que 0 y C sea mayor que 0 en un caso, o bien que A sea menor que 0 y C sea menor que 0. Podemos siempre multiplicar la ecuación que están viendo arriba por un signo menos porque está igualada a 0. Y podemos pasar del segundo caso en el que A y C tienen signo negativo ambos a que tengan signo positivo. Así que nos vamos a quedar con que A y C tienen el mismo signo y en la mayoría de veces veremos que simple y sencillamente tienen signo positivo. Pero igual si ambas tienen signo negativo da lo mismo, ¿sale? A y C tienen el mismo signo. Entonces tenemos una elipse y circunferencia siempre y cuando B sea igual a 0, siempre y cuando no haya término mixto. Repito, eso lo veremos después. En un examen de admisión no te preguntan casos en el que hay un término mixto de la forma x por y, pero igual lo vamos a tratar porque me parece sumamente interesante y me interesa mucho que lo conozcan. A continuación vamos a tratar un poquito más a fondo la definición de la elipse. ¿Cómo estamos seguros de que una elipse satisface la ecuación que está ahí arriba? Bueno, pues para ello tenemos que saber la definición geométrica de la elipse y para ello me voy a valer del siguiente gráfico, en el que tenemos dos puntos simétricos al eje Y. Son dos puntos f1 y f2, cada uno con coordenadas menos c, 0 y c, 0. Es decir, estos puntos yacen sobre el eje X y ambos están a una distancia c del origen, sobre el eje X. Y hay un punto PXY cuyas distancias del punto a los focos 1 y 2 es distancia de P a F1 y distancia de P a F2 respectivamente. Y se preguntarán ustedes, ¿y cuál es la dichosa definición de la elipse? Bueno, espérense, también necesitamos definir unas distancias. Vamos a definir la distancia que va a cabo, todos los puntos que están dentro de la elipse. P, X, Y, ese punto genérico forma parte de la elipse. También le llamaremos A la distancia que hay del origen al extremo de la elipse, al extremo horizontal. Y llamaremos B a la distancia que va del origen al extremo vertical de la elipse. ¿Sale? Y la definición de la elipse es esta. La elipse es el objeto geométrico que cumple que la suma de las distancias del foco a cada uno de sus puntos más el segundo foco a
al mismo punto es constante. Nuevamente, la elipse se define como el conjunto de puntos tales que la distancia de cada punto al primer foco más la distancia del mismo punto al segundo foco es igual a constante, y esa constante resulta ser 2 veces a, y esto es lógico porque cuando ese punto lo movemos al extremo horizontal de la elipse, pues precisamente la suma de esas distancias es claramente 2 veces a. ¿Estamos claros? Así se define una elipse, y vamos a derivar de esa definición la ecuación general que le corresponde a una elipse. Esta elipse, como ven, está centrada en el origen, pero no hay pérdida alguna de generalidad, porque posteriormente sencillamente derivaremos el caso en el que la elipse no necesariamente tiene centro en el origen. ¿Sale? No se preocupen, ese caso se va a tratar. Pero primero hay que ocuparnos de la definición. Las distancias, recuerden que las expresamos mediante el teorema de Pitágoras, porque a fin de cuentas estamos tratando con eso, con triángulos. Entonces, la distancia del punto P al foco 1 tiene que ser de la forma raíz cuadrada de x más c elevado al cuadrado más c al cuadrado, donde x más c es x menos menos c. Recuerden que es el primer punto en x menos el segundo punto en x al cuadrado más el primer punto en y menos el segundo punto en y. En este caso el segundo punto en y pues es el mismo origen, entonces nos queda x más c al cuadrado más y al cuadrado como la distancia que hay entre el punto P y el punto F1. Para la distancia que va de P a F2 tenemos lo único que cambia es un signo. Tenemos la raíz cuadrada de x menos c al cuadrado más y al cuadrado, y esto es la distancia del punto P al segundo foco. Repito, estos dos puntos F1 y F2, que son simétricos respecto al origen sobre el eje X, se llaman focos, ¿sale? Y la suma de estas dos distancias, estas dos raíces cuadradas, según la definición, es igual a 2 veces a, ¿sale? Donde 2 veces a, fíjense que es toda la distancia de extremo a extremo de la elipse. A esa distancia la llamaremos ancho del eje mayor. En este caso el eje mayor se ubica sobre el eje X o paralelo al eje X, pero también puede ser paralelo al eje Y, como veremos después. Entonces tenemos, ya sustituyendo las raíces cuadradas que representan las distancias que hemos planteado en la definición de la elipse, ahí tenemos nuestra ecuación, así es. Y a partir de aquí vamos a encontrar una ecuación más amigable de la elipse que nos permita operar con mayor facilidad y graficar la elipse que se nos ocurra, y no al ahí se va, ¿ok? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a restar una de estas raíces cuadradas en ambos lados de la ecuación para que nos quede una raíz de un lado y una raíz del otro. Eso parece que no hace nada, parece que nada más es una pérdida de tiempo, yo los entiendo. Están desesperados por el encierro, pero no se preocupen, que esto tiene su propósito. Esto no es nada más porque se me ocurrió. Y es que al hacerlo así parece complicado, pero créanme que no lo es. Ya que tenemos nuestra ecuación de esta forma, vamos a elevar toda la ecuación al cuadrado, de forma que de este lado izquierdo tenemos una raíz cuadrada. La elevamos al cuadrado y nos queda lo que está dentro, porque son operaciones inversas. Nos queda de un lado x más c al cuadrado más y al cuadrado, y esto es igual a lo que tenemos del otro lado, es un binomio. Lo elevamos al cuadrado y tenemos el cuadrado del primero, que es 4a cuadrado, más el cuadrado del segundo, que es lo que está dentro de la raíz, x menos c al cuadrado más y al cuadrado, más el doble producto del primero por el segundo. En este caso es 2 por 2a, 4a, por menos raíz de x menos c al cuadrado más y al cuadrado, 4 veces a por raíz de x menos c al cuadrado más y al cuadrado. Ahí está. Luego, ¿qué sigue? Bueno, vamos a cancelar términos, así es. Vamos a realizar la satisfactoria cancelación de términos al ver que y cuadrado están en ambos lados. Lo siguiente que vamos a hacer es que vamos a restar en ambos lados x menos c al cuadrado. Ese binomio lo restamos en ambos lados. ¿Y por qué lo hacemos así? Bueno, porque pasa y resulta que x más c al cuadrado, perdón, no me quedó, ahora sí, x más c al cuadrado menos x menos c al cuadrado se reduce a algo tan sencillo como 4 veces c por x. Y esto es porque
Las x cuadradas se cancelan entre sí, las c cuadradas se cancelan entre sí al desarrollar los binomios y lo único que sobrevive son 2 veces cx más 2 veces cx, lo cual da 4 veces cx. Y esto es igual, ya porque lo restamos, y esto es igual a lo que tenemos del otro lado. Y lo que tenemos del otro lado es 4 veces a al cuadrado menos 4 veces a por raíz de x menos c al cuadrado más y al cuadrado. Ahí está. Esto es lo que tenemos y a continuación, lo que vamos a hacer es que vamos a factorizar y vamos a jugar un poquito. No, perdón, no vamos a factorizar, que estoy diciendo. Vamos a restar 4a cuadrado en ambos lados y vamos a dividir, después de hacer esa resta, vamos a dividir por menos 4a. De forma que nos queda esto, 4 veces a al cuadrado menos 4 veces c por x entre 4a. Y esto, repito, porque restamos en ambos lados y dividimos por menos 4a, tenía signo menos y se cambia el signo del otro lado, se cambian los signos. Y esto equivale, bueno, al dividir por 4a, lo que nos queda es, bueno, los 4 se factorizan, ¿no? Entonces en automático tenemos a cuadrado menos c por x entre a. Y a cuadrado entre a, pues es a. Y nos queda menos c entre a por x del otro lado. Así que tenemos a menos c entre a por x. Hemos reducido por completo todo esto a una suma de fracciones y esto es igual a la raíz cuadrada que quedó del otro lado. Raíz de x menos c al cuadrado más y al cuadrado. A continuación vamos a elevar otra vez al cuadrado para deshacernos de esa molesta raíz cuadrada. Acostúmbrense que voy a decir la palabra cuadrado o cuadrada muchas veces en todos estos videos porque estamos lidiando con ecuaciones cuadráticas. Le elevamos al cuadrado el binomio del lado izquierdo y tenemos cuadrado del primero más cuadrado del segundo más el doble del primero por el segundo, que es menos 2 veces c por x, porque la a y el 1 entre a se cancelan, hacen 1. Y del otro lado tenemos x menos c al cuadrado más y al cuadrado. Y esto pues lo podemos desarrollar, es un binomio muy bonito. Este binomio lo desarrollamos como x al cuadrado menos 2 veces c por x más c al cuadrado más y al cuadrado. Y satisfactoriamente cancelamos términos. El término menos 2cx está en ambos lados de la ecuación y lo cancelamos. Así es. A continuación restamos en ambos lados de esta ecuación la x cuadrada y también restamos la y cuadrada. Y las constantes, que en este caso es la a cuadrada, la restamos en ambos lados para que se vaya con la otra constante, la c cuadrado. De esta forma lo que nos queda del lado izquierdo es c cuadrado entre a cuadrado menos 1 por x cuadrado menos y al cuadrado. Y esto es igual a c cuadrado menos a cuadrado. ¿Sale? Luego vamos a multiplicar por menos 1 toda esta última igualdad, de forma que nos queda lo siguiente. 1 menos c cuadrado entre a cuadrado, todo esto multiplicando a la x al cuadrado más y al cuadrado equivale a, cambiamos de signos porque multiplicamos por menos, a cuadrado menos c al cuadrado, ¿sale? Ahora 1 menos c cuadrado entre a cuadrado equivale a cuadrado menos c cuadrado entre a cuadrado, ¿sale? Eso es importante, reescribirlo así para que podamos hacer lo siguiente. Tenemos a cuadrado menos c cuadrado entre a cuadrado por x cuadrada, perdón, ahí me faltó la x cuadrada, por x cuadrada más y cuadrada igual a menos c, a cuadrado menos c cuadrado. Y aquí vamos a dividir toda la ecuación por a cuadrado menos c cuadrado. Y lo que nos queda es x cuadrado entre a cuadrado más y cuadrado entre a cuadrado menos c cuadrado igual a 1, porque dividimos entre a cuadrado menos c cuadrado en ambos lados y del lado derecho se hace 1 completamente. Y aquí vamos a hacer una definición, vamos a definir, vamos a cambiar de nombre una de las variables y vamos a pedir que sea b cuadrado igual a cuadrado menos c cuadrado. ¿Sale? Vamos a pedir que esto sea válido. Vamos a pedir que b cuadrado iguale a cuadrado menos c cuadrado. Y lo que tenemos pues es lo siguiente. Que x al cuadrado entre a cuadrado más y cuadrado entre b cuadrada
es igual a 1. Y esta ecuación seguramente ya les es familiar. Y es la famosa, la dichosa ecuación de la elipse con eje focal horizontal, porque si recuerdan los focos estaban sobre el eje X o bien paralelos al eje X, con eje focal horizontal centrada en el origen. Así es, hemos demostrado que bajo la definición de la elipse centrada en el origen se satisface esta ecuación cuadrática. Así es, amigos. Y aquí noten ustedes que A, no, me equivoqué, no. A es mayor que B. Noten ustedes que A es mayor que B. ¿Por qué pasa esto? Porque B cuadrado es A cuadrado restándole C cuadrado, que no es mayor que A, porque la distancia focal es menor siempre que la distancia de origen extremo de la elipse. Entonces A es mayor que B en todo momento para las elipses. El eje mayor siempre va a ser mayor que el eje menor. Ahora bien, similarmente, si tuviésemos el caso en el que el eje focal estuviese sobre el eje Y o bien paralelo al eje Y, lo que vamos a tener al realizar todo el proceso, se realiza de forma muy similar todo el proceso de demostrar que la definición de la elipse ahora con este ajuste donde los focos yacen sobre el eje Y, pues nos lleva a una ecuación muy similar a la que hemos deducido. Y esa ecuación es la siguiente. Ahora lo que va a cambiar es el lugar de A cuadrado y B cuadrado. Ahora el eje menor lo va a tener la X y el eje mayor, o bien el eje focal, lo va a tener la Y. ¿Sale? Y lo que vamos a tener es una ecuación de este tipo. X al cuadrado sobre B cuadrado más Y cuadrado sobre A cuadrado es igual a 1. Repito, ahora el eje X, al eje X tiene el eje menor y el eje focal y el eje mayor al mismo tiempo, porque recuerden, el eje focal y el eje mayor son los mismos siempre, pues ahora los tiene el eje Y. Como ven, lo único que cambia es el lugar de A cuadrado y B cuadrado. Obviamente no se van a ver así sus ecuaciones, ustedes van a ver que uno de los valores es menor que otro. Si ustedes en la práctica, para casos particulares, ven que el coeficiente que está abajo de la Y es menor que el que está abajo de la X, es horizontal la elipse. Y viceversa, si ven que el que está abajo de la X es menor que el que está abajo de la Y, tienen una elipse vertical como esta. Ahora bien, a partir de la sustitución que hicimos, hemos establecido que C, la distancia focal, al sacar raíz en ambos lados y restar la A, tenemos que C equivale a raíz de A cuadrado menos B cuadrado. Esto es la distancia focal y depende de las distancias A y B también. Ahora hay una cantidad muy importante para las cónicas que estaremos viendo frecuentemente, que es mejor conocida como la excentricidad y se define como el cociente entre la distancia focal y, para la elipse así se define, como el cociente entre la distancia focal y la distancia del semieje mayor, porque A simplemente es la distancia de la mitad de todo el eje, entonces por eso se le dice semieje mayor. Y al reemplazar lo que vale la C, también podemos establecer que la excentricidad equivale a la raíz de 1 menos B cuadrado entre A cuadrado. La excentricidad simplemente nos da una medida de qué tan elipse o qué tan circunferencia es este objeto, porque sí, chequen ustedes que cuando A es igual a B, pasa algo curioso. Noten que a partir de la definición de C como raíz de A cuadrado menos B cuadrado, pues si son iguales esa raíz